las del recuperatorio, o como para los que vayan a rendir final, si es que hay alguien de acá que se quiere tirar a rendir. Perdón. Lo que va a pasar es que en una pregunta le van a tomar sobre 3 o 4 temas y va a decir, ¿cómo hago para relacionarlo? La clave con esta materia, chicos, aunque sé que es muy tedioso, es leer los textos. O sea, no queda opción. ¿Son textos largos? Sí, son textos largos. Pero es la única forma donde uno va a poder terminar de entender de qué habla el texto y decir, sí, pero esto mismo yo lo vi en el texto de racismo, por ejemplo. O esto mismo que se van a encontrar en los últimos textos que van a tratar temas de interculturalidad, pero van a encontrar racismo, relativismo cultural, diversidad cultural. ¿Sí? Si no recuerdo mal, en este primer parcial entró hasta relativismo cultural nada más. ¿Es así? Sí. Sí. Bien. Sí, Hasta yo el año relativismo. pasado también. Eso que había estudiado poco, voy a ser sincera, y llegué a un 5, pero no, sí, es como que poner las palabras, pero no desarrollar, siempre falta. Entonces, es verdad, Claro. hay que leer, y aparte el texto de racismo era bastante largo y yo me cansé porque, a ver, no es la única materia que tenemos, Obvio. y estaba bueno, pero digamos, ya llega un punto que es tedioso. Termina Sí. siendo tedioso, pero bueno, hay que agarrarle bien las manos y La ponerse a materia. leer, comprender, y todo, como todo lleva su tiempo, Sí, pero obviamente. sí, Antes, sí se antes de que puede. sigamos, hay 2 chicos que me preguntaron cómo es el examen libre. Les comento así ya arrancamos con las dudas puntuales que tengan sobre alguna pregunta que le hayan dado en el parcial y hayan escrito o quienes pudieron ver la corrección. Me dijo que estaba bien, yo puse esto, pero que me faltó desarrollar. Y yo poder comentarles de qué forma poder desarrollar ese extra que falta. El final libre, chicos, son de 5 preguntas escritas que para poder pasar a la instancia oral tenés que tener las 5 preguntas contestadas. Ahí voy, amor. Bien o mal, pero tienen que estar las 5 contestadas, ¿sí? Después de esas 5 preguntas contestadas, los profesores corrijan y quien esté en condición de pasar, voy, amor, al examen de la parte oral, el profesor le avisa y se quedan para el final. Esa parte oral consta nada más de una pregunta sobre algo de lo que no se preguntó en el escrito, ¿sí? Es mucho más fácil. Yo la rendí en diciembre y me fui sin leer los textos, me sacó un 4, y en febrero me presenté y la terminé aprobando con 8. No es como las otras materias que uno prepara un tema y rinde con eso, no, son 5 preguntas y créanme que esas 5 preguntas entraron en todos los parciales, es todo lo mismo, ¿bien? Así que bueno, si alguno quiere hacerme alguna pregunta o algún comentario con respecto a, mirá, me preguntaron esto, yo puse, no sé, cuál es la relación entre antropología y enfermería, y me dijeron que eso estaba bien, pero que faltó desarrollar para ver cómo lo podemos desarrollar. Yo, por ejemplo, la duda que tengo es cómo desarrollaría los modos, las formas de construcción de otredad. ¿Cómo desarrollarías los modos de concebir la otredad? Sí, porque viste que está muy cortito en el libro. Sí, bien. Y vos en esa pregunta, por ejemplo, ¿vos qué pusiste? Que tenés 3 formas de concebir la otredad por la forma de jerarquía, que hablamos del racismo, Por diversidad por y... el relativismo cultural y por la diversidad social. Sí, Bien, y a eso ellos te dijeron como que faltaba. que faltaba desarrollar, sí. Bueno, En realidad, bueno, en todo lo que puse me dijo que faltaba desarrollar. Fueron bueno, las 5 así. ese desarrollar habla de poder hablar y explayarte un poquito más sobre el tema. Porque como les digo, si bien el material no tiene conceptos como quizás biología, sí, no sé, el sistema, o sea, el aparato reproductor funciona así, 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 y está compuesto por estas 3 cosas. No. En este caso, lo que estaría para complementar o desarrollar es hablar de que hay 3 formas de conseguir la otredad a través de la jerarquización, que es donde comenzamos y nosotros nos distinguimos o lo relacionamos con el racismo. ¿Por qué? Porque el racismo refiere a esta forma de concebir al otro, ¿sí? Donde uno se pone
un rango o existe una jerarquización justamente donde hay alguien que es superior al otro, ¿sí? Recuerden que Menéndez lo que decía era que no era cuestión de excluir judíos ni segregar blancos o negros, pero que sí hacía hincapié en eso. En el racismo se tiene mucho en cuenta lo que era la parte de la esclavitud, ¿sí? Bien. Aparte de eso, recuerden que el racismo se da antes de la Primera Guerra Mundial. Y por- Recuerdan que la materia siempre la dividen en 3 etapas. Antes de la Primera Guerra, el periodo entre guerras y el periodo posguerras, ¿sí? En cada uno de esos periodos es donde nosotros vamos a incluir, antes de la Primera Guerra Mundial, el racismo, el periodo entre guerras, el relativismo cultural, y el periodo posguerras, lo que es de la diversidad social. Te hago una consulta. Sí, De lo que Eve. estás nombrando. Está bueno complementar todo, sería como parte de la justificación de la respuesta, de desplayarse, dar ejemplos como para Claro, aumentar la respuesta y encontrar lo que ellos quieren. claro, porque vos al desarrollar o vos mencionás que existen 3 formas de concebir la otredad. Listo, perfecto. Vos sabés que hay 3 formas. Ahora, ¿cómo sabés que son 3 formas distintas? ¿Cómo sabés que el racismo es racismo, que el relativismo cultural es el relativismo cultural y la diversidad social es la diversidad social? ¿Qué es lo que tiene eso? ¿O por qué es racismo? ¿Por qué? Esta materia se trata de buscar el porqué del porqué. Por eso se pide que se desarrolle. Entonces, está bien que mencionemos que hay 3 formas de conseguir la otredad a través de la jerarquización, a través del racismo, a través del relativismo cultural y a través de la diversidad social. Sí, está bien porque son las 3 formas. Ahora, hablamos un poquito más de esas 3 formas. Sabemos que en el racismo importa mucho esta jerarquización. Recuerden que en el racismo también entra, si uno quiere por ahí explayarse un poquito más, en el texto de Menéndez, que seguramente en alguna pregunta del parcial entró, esta relación entre racismo y ciencia, entre racismo y capitalismo. ¿Por qué? Porque ahí justamente habla de esta jerarquización. Si vemos la jerarquización a través de la relación entre qué es el racismo comparado con el capitalismo, vamos a los esclavos. El negro sirve para levantar la pala. El rubio, no soy rubia, pero el rubio, el gringo, sirve para mandar. Ahí hay un tipo de racismo, sí. Y lo relacionamos con el capitalismo. ¿Por qué? Porque el negro es el que labura y pone el lomo, mientras que el rubio, el gringo, se lleva toda la plata. Y Bien. por ejemplo, se Claro, podría y era decir que apoyado por la ciencia Claro, ¿por qué? que Porque la afirmaba ciencia eso. también hace un racismo. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte de la relación que toman con la ciencia menciona que ellos se enfocaban en estudiar el cerebro. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué dimensión tenía tu cerebro, vos servías o no servías. ¿Bien? Claro, decían que el hombre negro se parecía al Homo sapiens, tenía más facciones del Homo sapiens. Exacto. y se puede Esas decir que tiene una mirada etnocéntrica, ¿Cómo? que el racismo tiene una mirada Etnocentrista. etnocéntrica, Ajá, y en ese momento, ¿usted por qué me decís que tiene esa mirada no centrista? porque se cree superior. O sea, tiene una mirada como que es superior a la otra cultura. Ujú. No, Bien, porque se toma de referencia a sí mismo. Así mismo, claro. bien, o sea, se lo mira desde su punto de vista y el resto no importa. ¿Sí? Esa es la jerarquización que tiene y la parte del racismo. Importo yo y solamente yo. ¿Bien? Entonces, si yo me pongo a pensar en eso y a su vez lo comparamos con la segunda mirada, la segunda forma de conseguir la otredad, que es el relativismo cultural, sabemos que es el contraponente del racismo. ¿Por qué? Porque el relativismo cultural nos va a decir que no hay mejores ni peores, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que entra? Para cubrir y justificar el por qué se dice que el relativismo cultural nos dice que no hay mejores ni peores y por eso dejamos el racismo atrás. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el relativismo cultural? La diversidad cultural, por La todos somos diversidad, diversos, ajá, distintos. sí.
la diversidad de cultura, sí, sería lo mismo, la diversidad cultural, la diversidad de cultura. Claro, ¿por qué? Porque nos va a decir que en el relativismo o esta diversidad cultural que no hay mejores ni peores. O sea, no es que el negro es peor que el blanco, ¿sí? Nos va a decir que no hay mejores ni peores. Y lo que nos va a pedir es que justamente nosotros veamos a través de los ojos de esa cultura. O sea, que cada cultura sea mirada y juzgada desde adentro, no desde afuera, ¿sí? Y cuando uno habla del desde adentro, ¿cómo podemos relacionar el relativismo cultural con la enfermería? Si nosotros decimos que hay que verlo desde adentro. Que hay que respetar las costumbres. Bien, y nosotros como enfermeros, ¿sí? En el momento que estemos trabajando en una comunidad, en un hospital, no sé, En terreno, ¿cómo? en el terreno y, bueno, me olvidé otra palabra. El trabajo Pero de ser campo es lo que participante, hacemos el nosotros. trabajo de campo es, el trabajo de Claro, campo Que y no ser hay que imponer participante. las prácticas nuestras, sino adaptarla al otro. Ahí, exacto. perdón, ahí también entraría el pensamiento de Madeline Leninger. Ahí ya están relacionando Madeleine Leininger con relativismo cultural, con las formas de conseguir la otredad, con la relación con enfermería, ¿sí? Recuerden que el relativismo cultural tiene esto de, para poder juzgar a una cultura, lo tenemos que hacer sumergiéndonos en ella. Nosotros como enfermeros, para poder juzgar a un paciente, lo que nosotros hacemos es un trabajo de campo. Estamos ahí con el paciente. Si alguno ya trabaja en el ámbito de salud, sí, Observación. la observación participante, ¿sí? Uno al observar se puede meter en esa cultura y decir, no, sí, está bien, ellos tienen ese pensamiento por esto, esto y esto. No lo juzgo. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta creencia. Y si lo voy a juzgar, voy a tener en cuenta lo que ellos creen que está bien y cómo lo ven que está bien. Les va a pasar en ejemplos, si están en algún ámbito hospitalario o centro de salud, con chicas o adolescentes que están a favor del aborto, y ustedes no van a estar a favor, o sí. Pero la única forma de entenderlo, el por qué, por ejemplo, tienen esa forma de pensar, de estar a favor o en contra, es metiéndose en esa cultura, en entender por qué ella lo ve así, o por qué no lo ve así. Bien, entonces... Disculpa, sí, había una pregunta que estaban, ¿cuál eran las enfermeras? ¿Las inglesas que estaban en contra de Leningen o la estadounidense? ¿Cuáles eran? Las que criticaban, Que Británica, estaban en contra Británica, la enfermera del británica. formulario de Leninger, porque decían que era muy cerrado y no abarcaba lo que correspondía a las culturas. las británicas. Claro, Levante las la británicas. chica porque se Las superponen. británicas. Esa crítica que le hacían las británicas a lo que era lo propuesto por Madeleine, esto del checklist, del tema de la relación médico-paciente, enfermero-paciente, es justamente porque ellos tenían algo en general. Y Madeleine lo que buscaba era poder acomodar ese checklist o esas prácticas a cada cultura. Iba a haber un parámetro general, pero no podés, ejemplo, a una comunidad que está en contra de la vacunación, preguntarle, ¿tenés todas las vacunas? Si sabes que está en contra de la vacunación, ¿sí? Entonces, ella amoldaba esos protocolos a cada cultura. Ellos creían que lo que hacía Madeleine era justamente enfocarse en la minoría y que no debería ser así. Esas eran las críticas que le hacía. Bien. Y en ese caso, si hablamos de Madeleine, Disculpa lo que te podemos diga, relacionar con la antropología. ella, dijiste al revés, porque Madeleine había hecho el formulario cerrado para ella, que no lo adaptaba a las diferentes culturas, era para una limitada cultura que lo había adaptado.
y las británicas dijeron de que ella no abarcaba todas las culturas y no había que adaptarlo a las minorías, sino a las mayorías. Así era. Claro, lo que pasa es que esas minorías que ella lo iba adaptando era dependiendo de la cultura donde iba a estar. Por eso la criticaban, porque ella, te doy un ejemplo, vos te vas a una comunidad, no sé, un hospital en el medio del campo, ¿sí? Donde sabes que quizás esas personas no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a sanidad, al tema de las vacunas, y tenés en otro lugar, en el medio de Mar del Plata, ¿sí? Obviamente que la valoración que vos vas a hacer no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque lo que Maylen hacía era sumergirse en esa comunidad donde estaba y adecuar los cuidados a cada cultura. Entonces, yo sé que en el campo tengo que reforzar el tema de la educación con respecto al agua. ¿No tienen agua potable? Bueno, ayudarlos, hija, y educarlos. ¿Para qué? Para que el agua que saquen del pozo tengan el cuidado de hervirla 2, 3, 4 veces, dejarla enfriar para después consumirla. En cambio, en Mar del Plata vos le podés decir que tome el agua ahí sin problema, o ni siquiera se lo tenés que recordar. En eso se enfocaba Madeleine, en que justamente era el cuidado transcultural, abocado a cada cultura. En una de las clases, los profesores también hacían hincapié de que no era solamente como cierta comunidad, sino también llevarla a comunidades más pequeñas. Hablaban de las comunidades trans, de las comunidades, de los adolescentes, o sea, de que no sería solamente algo como de una comunidad gitana o una comunidad con, sino que también a otro tipo de comunidades, que se abre un poco más el panorama. Por supuesto, porque cultura no hay una sola, chicos. No es la cultura quechua, la cultura cuom. A ver, hay un montón de comunidades y diferentes culturas hoy en día. Que después nos damos cuenta que esa diversidad cultural viene atraído también por esta diversidad social. Claro, ahí entra lo que es la diversidad, desigualdad de poder, prejuicios, estereotipos, todo eso. Exacto. Ahí Que ya hay estamos hablando de esta diversidad social, claro. ¿sí? De este último tema. O sea, ese último, el último tema, la última forma de concebir la otredad, no sé si entra en el primer parcial o no. Pero si empezamos a ir hablando y vamos, o sea, esto que estamos haciendo, de ir buscando el ejemplo, de ir hablando, es eso del relacionar y el desarrollar. Quizás les parezca que responder la pregunta de desarrollen las 3 formas de concebir la otredad. Todo esto que estamos hablando les va a parecer un montón escrito en un papel. Pero que a ustedes no le crean, ese choclo es lo que al profesor le importa. ¿Por qué? Porque de esa manera el profesor se da cuenta que uno, más allá de haberlo leído, lo entendió y que lo puedes debatir. ¿Sí, Sole? O sea, hay 3 formas de concebir la otredad, que es la jerárquica, la diversidad cultural y la desigualdad social. Esas 3 serían. Esas 3 son las formas. Y ahí empecé a preguntarte el por qué para desarrollarlas. ¿Por qué en la jerarquización? ¿Por qué hablamos de relativismo cultural? ¿Por qué hablamos de diversidad social? Eso es el desarrollo que ellos piden. Claro, y en lo que es la diversidad social, después él entraba para la naturalización de los actos, ¿te acordás? La Que también hacía. desnaturalización. Que si hablamos de desnaturalización, lo que se habla justamente es dejar de ver y de tomar todo normal. O de preguntarnos, a ver, algo sencillo que no tiene nada que ver. Yo el arroz con queso, yo hiervo el arroz y con cada taza de arroz pongo 3 de agua. Y para mí es normal. Y con eso me queda perfecto. Ahora vos, Patri, me puedes decir, no, vos disculpame, pero el arroz con queso se hace el arroz y una vez que está listo se cola el agua. Y yo te voy a decir, no, ¿por qué? Y cuando vos me des el por qué lo haces así, yo voy a decir, ah, mira, ahí tengo otra forma de hacerlo. O sea que, ¿yo lo estoy haciendo bien
¿Patri lo está haciendo bien o las dos formas se hace bien? La desnaturalización habla de repreguntarse y de decir, ¿por qué? ¿Está bien como lo hago yo? Me llamó la atención esto, como lo hace Patricia. ¿Está bien como lo hace ella o no está bien? Y darse ese permiso de decir, ¿por qué para mí es normal hacerlo así y para ella no? ¿Sí? Les voy a dar Claro. un ejemplo de que yo lo hablé con mi psiquiatra, no se los voy a mentir, porque literal, estuve mucho tiempo en terapia, y a mi psiquiatra yo siempre le digo, yo voy a dejar de trabajar cuando me reciba. Y le digo, la última materia que tengo es debates antropológicos y lo estoy odiando. Y él me dio un Escúchame, problema. voy a tomar lo tuyo como ejemplo de naturalización. Por ejemplo, hay gente que piensa que ir a un psicólogo es para locos. Y ¿Por hoy qué? en Porque día está ya se piensa desnaturalizado. diferente. Claro, la desnaturalización trata a ver, si hay algo que te llama la atención y a vos te extraña y te hace ruido, que te des el permiso de probar a ver por qué te hace ruido. Porque si a vos no te interesa, no lo vas a poder desnaturalizar y va a ser lo mismo. A mí, por ejemplo, la política no me... Lo tomo algo, quieren hablar de política, hablen de política. Yo no les doy pelota. El día que a mí me empieza a llamar la atención, me voy a meter más. ¿Por qué? Porque me está extrañando algo. Mientras tanto, para mí es normal. No lo desnaturalizo, no lo rompo, ¿sí? Para ver qué hay adentro y decir, ah, mira, esto había, ¿sí? Esto de que yo le comentaba de la desnaturalización, con este ejemplo que me dio mi psiquiatra, él me comentaba que en una comunidad mapuche, creo que era, no me recuerdo bien ahora, ellos tenían una tradición que al momento que las madres iban a dar a luz, venía como el chamán o el que mandaba en esa comunidad, sacaba un cuchillo, pimba, cortaba el cordón umbilical, y resultaba ser que a través de estudios siempre se dieron cuenta que cada parto que había y que el cordón umbilical era cortado con ese cuchillo, tanto madre como bebé morían. Entonces un médico dijo, che, pará, ¿qué onda acá? Esto es extraño. ¿Qué pasa que se muere la madre y se muere el hijo? Algo raro hay. Empecé a investigar y lo que hizo fue meterse en esa comunidad y preguntar el origen de por qué tiene que ser sí o sí con ese cuchillo. Y esta persona le empieza a comentar que es una tradición, que es un cuchillo que viene pasando de generación en generación, que solamente es para cortar el cordón umbilical. Ese médico lo que toma la iniciativa es decir, bueno, perfecto, no rompamos con su tradición, pero desinfectemos el cuchillo. Dicho y hecho, se empezó a tomar esa costumbre de que se mantenía y se respetaba que el cordón umbilical era cortado con ese cuchillo. Pero ese cuchillo era esterilizado antes y después de cortar el cordón umbilical. Y dejaron de haber muertes. Y antes tenían un tétano bárbaro, ¿Me entonces. entendés? Entonces, ese médico desnaturalizó esa acción normal de esa comunidad. Le extrañó. Se metió en esa comunidad para investigar. La respetó, pero buscó una opción para que esas muertes no se sigan dando. ¿Sí? Decime, hija, por favor. Susana. Porque se trata de una construcción social y el desafío sería desconstruir, o sea, entender el porqué, ¿no? Desarmar algo que está armado, digamos, porque es una construcción social y uno ahí ya como que se relaciona con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Claro. El terreno, el trabajo de campo, como es ser participante, y uno ahí ya se da cuenta del por qué estamos Es que hablando, ¿no? el porqué del porqué del porqué es lo único que se busca con esta materia. Claro, eso. Relativismo cultural. Eso me ¿Por cuenta. qué? Porque no hay mejores ni peores. ¿Y por qué? Claro, porque si no es simplista. Queda así, no, entonces uno tiene que entenderlo, pero eso también lleva a todo el ejercicio de leer los textos y como decía, ahí se va relacionando.
los Esta temas. primera parte es más tediosa, porque el texto de Menéndez es aburridísimo y es re largo aparte, No, sí, sí, ¿sí? sí. Sí, Pero después ya se he van a empezado encontrar con cuando pasen racismo. al segundo parcial, que diversidad social van a decir, lo entiendo menos. Pero tenés el texto de Susana Ramírez Guita, engloba toda la materia, chicos. Toda la materia. Encontrás racismo, relativismo, diversidad, todo. Sí, El por eso texto yo de hice una cosita. no me acuerdo ahora si eran peruanas o qué eran, que el último, que habla de interculturalidad. Encontrás racismo, relativismo, también encontrás de todo. Y lo bueno es que si les van preguntando, por más que el texto sea tedioso, con lo poco que puedan leer, el porqué o el desarrollo de esa pregunta va a ser con fragmentos del texto. Claro, ellos lo que hablaban era que ellos se basaban en la información que mandaban del centro de salud de ahí y nada más, y decían que se morían porque sí, la gente que tenía paro cardíaco, qué sé yo. Pero cuando ella se metió en el viaje y hizo trabajo de campo, se dio cuenta que no era simplemente que moría la gente tan joven, sino que era el trabajo que hacían en la minería, que lo afectaba en la salud, y no tan solo eso, sino el estilo de vida, que comían sin higiene, a veces comida hecha a perder. Era una cultura En realidad, bastante económicamente maltratada. o sea, en ¿Por qué? realidad no era que solo morían de una cosa, sino que no había registro del resto de las muertes y el porqué, el origen de la muerte. O sea, como que todos morían por Claro, una ellos sola eran patología. una hoja Y en escrita y realidad no era nada una sola más, patología, no había no lo registro. tomaban como persona en sí. Claro, Claro. Por eso suicidio, es importante todo eso, que también o tengan en las cuenta en patologías qué de periodo pasó. discapacidad que los niños los enterraban atrás en tu patata. Entonces había registro de eso. Y tipo, como que no existía, y en realidad sí existía, pero no había registro de tal cosa. Claro. Claro, porque Mica, no le daban importancia porque era una población tan pobre que no prestaban atención. Ellos tomaban como que se morían y listo, ya está. No buscaban el porqué, porque hoy en día hay leyes de trabajo insalubre. En ese momento no miraron eso, todo lo contrario. Eran una hojita que ya está, ¿entendés? No eran claro. tomados como personas, no eran un sujeto. Ellos lo miraban como una hoja que, bueno, ya pasó, no existían, porque era pobreza total, en cualquier momento se iban a morir. No importaba la pobreza que vivían. Y bueno, y ella se metió en todo lo que era, vivió, comió, sufrió, porque decía que había mujeres que iban y le pagaban para que laven ropa, y ellos se iban al río a lavar la ropa y sufrían frío, tenían problemas de hueso y todas esas cosas, morían de pulmonía y todo por el frío que tomaban, y nadie se encargaba de informar esas cosas, el malestar de la sociedad. No había registro de eso. Las interrumpo un segundito. Mica, ahí veo que pusiste que una de las preguntas del parcial era sobre las tensiones que deja el relativismo cultural. Claro, esa es una de las preguntas que hubo en el parcial en una de las series, que ¿Las tensiones preguntaban o las cuáles premisas? eran, ¿Cuáles eran las premisas? preguntaban primero cuáles eran las premisas y después Ujú. cuáles eran las tensiones que generaba el relativismo cultural, que de eso viene después la tercera forma de entender a la otra edad, que es por la diferencia social, que básicamente lo que pregunta es por qué el relativismo cultural no, o sea, o qué cuestiones dejaba al aire el relativismo cultural, que de eso sale la tercera forma de entender la otra edad, que es Bien. por la diferencia social. Bueno, esa pregunta, por ejemplo, no sé si en el campus ahora las clases que dejan grabadas son las mismas de años anteriores. Bueno,
Fíjense que en el campus, cuando terminan la clase de relativismo cultural y empiezan a hablar de diversidad social, el profesor, se me fue el nombre ahora, él da Matías. justamente, Matías, lo da al final de la clase y en el Power está especificado. Son dos formas, o sea, dos tensiones que deja. Y si no recuerdo mal, es la tensión política y económica. Que a partir de ahí sale la diversidad social. ¿Por qué? Porque la parte política y económica hace mucha diferencia en la diversidad social. ¿Sí? Porque ahí también empiezan a hacer más hincapié en esto del género, y podemos meter también el tema de la cultura trans, influye mucho, y son dos cosas que dejan muy pendientes y muy marcados en relativismo cultural. No se los quiero decir porque la verdad si se los digo les voy a mentir, pero en los videos de las clases está y lo marca bien, son dos tensiones que deja. Las premisas del relativismo cultural es más que nada esto de que les hablaba al Hola, comienzo. perdón que moleste. Yo tengo una duda. ¿Las premisas son lo mismo que los postulados? Sí, Porque a es mí lo me mismo. preguntó por los postulados y quedé congelada porque no me acordaba, no sabía qué era. Sí, la premisa o el postulado es como si yo te digo la constitución del relativismo cultural. Son puntos claves. Esto de que no existen culturas que se puedan clasificar como superiores o inferiores, ¿sí? Que hay culturas diversas y diferentes, por lo tanto, cada cultura tiene que ser pensada y juzgada dentro de sus propios términos, que los sujetos, en este caso, ven al mundo, ¿sí? A través de los ojos de la propia cultura. O sea, yo te voy a juzgar a través de lo que yo veo, de mi propia cultura. Mi cultura lo ve así, yo te juzgo así, ¿sí? Y que no se pueden definir estándares universales para valorar las culturas. Esas son las premisas o los postulados. Por eso, es como la palabra suprema del relativismo cultural. Ah, dale, muchas gracias. No, porque yo esperaba en la pregunta las premisas y vi postulado. Es más, te digo que hasta ayer no encontraba los postulados. Es lo mismo, es lo mismo. Decime, Eve. Mira, acá yo tengo una pregunta, Dale. un parcial. Para Esteban Cross, la pregunta antropológica es la pregunta por la igualdad en la diversidad y la diversidad en la igualdad. Desarrolle las relaciones que pueden establecerse entre esta afirmación, el concepto de alteridad y otredad y las características de la pregunta antropológica. Tiro así como para que más o menos todos vayamos entendiendo porque tengo fotos de un montón de parciales. Eso fue una pregunta de un parcial. Repetímela, Eve, a ver. Para Cross, la pregunta antropológica es la pregunta por la igualdad en la diversidad y la diversidad en la igualdad. Desarrolle las relaciones que pueden establecerse entre esta afirmación, el concepto de alteridad, otredad y las características de la pregunta antropológica. Si quieren les voy nombrando todas las preguntas y todas se sacan la duda. En ese caso, recuerden que Esteban Cross, ¿sí? A lo que apunta es que hace referencia a la pregunta antropológica a partir de la experiencia que tenemos con la alteridad, ¿sí? Recuerden que tanto alteridad u otredad nos referimos a un otro cultural, no a un individuo, ¿sí? Sino a una comunidad, a un grupo, ¿bien? Entonces, si nosotros nos referimos a un otro cultural, a una alteridad, ¿sí? O a la alteridad cultural, estamos hablando justamente de que lo que Esteban Cross hace es que ustedes se metan en esa cultura, ¿sí? Que lo vivan y a partir de ahí surja esa pregunta antropológica. ¿Y cómo va a surgir esa pregunta antropológica? Porque van a hacer de esa experiencia o de ese encuentro, ¿sí? Con el otro, ¿sí? Ahí entran las 6 formas de concebir, las 6 características de la pregunta antropológica. ¿Sí? Esteban Cross, como decía pasa que la pregunta es media chota para entenderla, porque te dice de la igualdad, ¿cómo es? Perdón, Claro, discúlpame que te corte. Igual que Evelyn me tocó esa pregunta y la verdad que más larga la pregunta y ahí ya me perdí, la verdad que no lo puedo entender.
No lo puedo entender. No sé cómo escribir, o cómo hago para escribir. No, me da te juro que la verdad que no. Estoy igual que Evelyn, que me tocó esa pregunta y no sé, no lo pude, no podía. Y ya dijiste, mando el parcial a la mierda, porque pasó. No, porque yo, o sea, más largo las preguntas y vos ya a la mitad ya te está perdiendo ya. Ya es como que diciendo, ¿qué mierda me está preguntando? Yo, perdón que no levanté la... chat, porque cuando la leo te lo voy a poder explicar sin perderme yo. Dale, pero bueno, ahora te lo escribo. Pero yo lo relaciono con que, viste que hay una parte de Cross que dice que somos todos diferentes, pero a la vez somos todos iguales porque tenemos algo en común, que somos todos humanos. O sea, ahí, si lo tomo de ahí, puedo relacionarlo con la alteridad y la otredad. Claro, pero vos no te olvides que siempre que hables de alteridad u otredad no estás hablando de una persona, estás hablando de un grupo. Claro, por eso dice que se basa, o sea, la pregunta, la antropología, que es la pregunta que nos hacemos a partir de la experiencia con la alteridad, con esa comunidad. O sea, tenemos que, es lo que dijiste vos, Yara, que tenemos que involucrarnos en el campo de esa comunidad y de ahí sacar la pregunta antropológica. Creo, lo entendí así, no sé. Mientras Eve me escribe la pregunta, Nere, me preguntaste que lo que te cuesta es relacionar los temas. El tema de explicar cómo relacionarlo, en realidad es hacerte vos misma la pregunta de por qué. Nosotros recién lo que venimos hablando, empezamos hablando de las 3 formas de conseguir la otredad, y sin darnos cuenta, terminamos en el texto de Ramírez Hita, que no entra en este parcial. ¿Pero por qué? Porque todo se relaciona, ¿sí? Lo importante es que vos puedas explicar el por qué. 3 formas de conseguir la otredad, perfecto. Racismo, relativismo, diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué racismo? ¿Por qué relativismo? ¿Por qué diversidad? ¿Y qué ves en cada uno? Racismo, ¿por qué? Porque en el racismo se ve al otro, ¿sí? A esta alteridad como algo inferior. Estaba incompleto. Bueno, ese estaba incompleto, algún por qué te habrá faltado. Claro. Esa sería la pregunta antropológica que aparece, lo que vos vas diciendo. Esto que preguntaba recién Eve. Claro, perdón. Yo puse cómo se construía por la jerarquía, el racismo, puse esas 3 partes, pero no desarrollé nada. Bueno, y eso es lo que me dijo, que falta desarrollar esto. Creo que la única pregunta que no te hace relacionar en sí en todo es en esta, donde te pregunta las 3 formas de conseguir la otredad. Pero ¿cómo puedo poner, no sé, el racismo y poner que la jerarquía es por el capitalismo, que el que tiene es el que manda y el negro es el que trabaja? O sea, el blanco es el capitalista y el negro el que trabaja, que genera el capital para el blanco. ¿Puedo poner algo así? ¿O está mal? Porque esto es lo que a mí me cuesta. La profesora decía que con racismo había que marcar lo que es la raza. La raza. Y después hablaban ellos de que en realidad la raza no existe porque somos todos humanos. No, pero ahí está hablando de la jerarquía, que es racismo. Después está la pregunta de Menéndez. Chicos, no hablemos entre todos porque si no, no nos vamos a entender uno encima del otro. Perdón. Pero ahí después está la pregunta de Menéndez que habla sobre el racismo, que no es segregar negros ni odiar judíos. Entonces ahí pregunta sobre el racismo, puede ser científico, capitalista, en la pregunta específica del racismo. Yo a lo que voy es ese de construir, que puse por jerarquía, racismo y bueno, pero me dijo que me faltó ahí. Lo que yo quiero saber es cómo lo puedo completar. Si lo completo con lo primero que está o pongo ejemplos.
Bueno, pero En por el ahí racismo hay tres podría... puntos, hay tres adjetivos para remarcar en el racismo. Dice que el racismo jerarquiza, subordina y discrimina, disminuye a los sujetos para, digamos, el poder tomar ventaja sobre ellos. Yo lo pondría, o sea, a ver, está el racismo. El racismo está la parte de jerarquización. ¿Cuál sería esa? La parte capitalista, donde se lo tomaba a los negros como esclavos y los blancos, los gringos, eran donde pertenecían, digamos, a un trabajo más tranqui. Y en el tema de la ciencia, del racismo de la ciencia, ahí es donde entraría el tema de donde estudiaron los cráneos y se comprobó que el negro tiene el cráneo más chico que el blanco. Yo creo que si Claro, pero tratamos de eso el explicar el científico después te racismo en base desmiente. a esos ejemplos, es como que no terminamos de decir el concepto de racismo. Para mí que el racismo, digamos, es como que el poder para tomar ventaja sobre el otro, ¿qué es lo que lo hace? Lo reduce, lo subordina, lo esclaviza, como se dice, ¿no? Claro, pero Para hay que una sea más síntesis en fácil, lo que es racismo. Hay sí, una esperen, síntesis. para que no se mezclen tanto. Esto porque se los voy a poner quizás en palabras un poco más sencillas para que no se embataten porque se están embatatando con el concepto de racismo. Para entender el racismo, entiendan que el racismo es una construcción social que establece dinámicas de poder, en donde se considera en la jerarquía superior a un grupo con ciertas características que pueden ser biológicas o culturales por sobre otro grupo que se considera inferior por sus mismas características biológicas o culturales. Eso es el concepto de racismo que nosotros vemos en clase. En el material está por ahí con palabras un poquito más rebuscadas, más complicadas, pero básicamente ese es el concepto que se toma como correcto. Yo en el parcial, cuando me preguntaron el tema del racismo, el concepto de racismo, y yo lo expliqué de esa manera y estaba bien. Que yo misma, o sea, cuando dimos la clase sobre racismo, también lo expliqué con las mismas palabras, y Matías y Antonella o sea, lo dieron como bien. Que yo después expliqué la parte del racismo científico, o sea, de la violencia científica en el racismo, y usé un ejemplo de un examen que se hizo, no me acuerdo ahora el nombre del científico que lo hizo, pero hizo un examen en Europa, en escuelas de Europa, y el mismo examen se lo hizo a escuelas en África, y claramente en las escuelas europeas los resultados fueron mayores, o sea, fueron mejores que en los de África. Entonces, a partir de esos exámenes, este científico dijo o certificó, entre muchas comillas, que la gente blanca, o sea, los europeos, eh, tenían mayor coeficiente intelectual que los africanos, que los negros. ¿Se entiende el ejemplo? No vayan para el lado de raza, o si van para el lado de raza se van a embarrar ustedes solos. ¿Sí? Sí. O sea, el racismo es justamente eso, es una jerarquización y guíense por esta definición que da Menéndez. No se guíen Claro, por pero otra. había una parte donde habló un teórico que también hablaba sobre la definición de raza, que tomaban como, viste, como ella dijo al principio, y él sintetizaba diciendo que no había una o dos razas, no existía la condición de raza, porque únicamente somos una raza, la raza humana. Perfecto, pero no te vayas de raza, Patri. Vos vas a recordar que el racismo se da antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, Y no aparte fue cuando habla este tema de y ahí racismo, seguían el racismo por el negro tiene que laburar. Es un esclavo.
¿Por qué? Porque el negro no sabe, es un analfabeto. A ese tipo de racismo va la materia, no al de la Claro, raza vos de... decís en la parte científica que tiene piel curtida, por eso trabaja bajo el sol, en cambio el blanco no, tiene más inteligencia supuestamente, por eso es el que maneja al negro. Claro, y también se habla cuando en un momento se habla de racismo y de las construcciones sociales y esto de la otredad y cómo se construye el otro, y ahí cuando él habla y dice, esto es lo que vos decís justamente, Patricia, que no es que hay diferentes razas humanas, sino que es una sola raza, hablando de esto que es humano, y el otro se va construyendo según el lugar que uno le dé. Porque cuando hablamos de un principio, de cómo toda la construcción social a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, sí vemos el negro, las diferentes razas humanas, por tema de color, por tema de posición económica, etcétera, etcétera, pero cuando se llega, o sea, se sigue a lo largo de la historia y se va haciendo los estudios, la raza es una. Entonces, hay un tema como decía Micaela hace un rato, de dominio de poder, pero cuando se habla de raza es solamente una raza, que es la humana, que son las personas, y ahí anda hace hincapié el profesor. Cuando se habla de raza, ¿qué está hablando? Se está hablando de un grupo sociales de personas con diferente poder adquisitivo, diferente estatus económico, que bueno, esos son los únicos determinantes, el factor económico que puede llegar a tener. Pero la Vamos a raza un es una. ejemplo de racismo en Argentina. ¿Cuántas formas de racismo hay? Muchos, muchísimos. Mencioname vos. Mira, ahora el racismo es como piensas, como vistes, Dos qué formas básicas comes. de racismo que vivimos todos los días en Argentina. Al que ¿Quién es vive marginado, por principal? ejemplo. El Si sos principal, la pobre, mayoría somos mujeres, de género. La mujer tiene que quedarse en su casa. Y hoy en día la mayor población que está trabajando es mujer. Les doy un ejemplo, en un centro de salud, en un hospital o donde sea, el personal enfermero es en un 97% mujeres y médicos un 97% hombres. Es una lucha constante, constante, de que el médico nos lleve el apunte a nosotros como enfermeras. ¿Por qué? Porque ellos son hombres, ellos son médicos, ellos saben más que nosotros. ¿Y quién está todo el día con el paciente? Nosotras. ¿Quién sabe si el paciente deglute o no deglute la comida? ¿El médico que pasa 5 minutos o la enfermera que está 8 o 6 horas? Ahí están haciendo un claro ejemplo de racismo. Porque sos hombre y porque sos médico, sabés más que yo que soy mujer y soy enfermera. Eso es otra pregunta también que va a entrar en el parcial si es que a algunos no le tocó. Las 4 bases del racismo en Argentina, que se vive todo el tiempo. Y es una pregunta que a mí me la tomaron en el final. Claro, también, por ejemplo, el racismo viejo era lo biológico y el nuevo racismo es la desigualdad social. Ahí está la diferencia, que no hablamos de biológico, hablamos ahora el nuevo racismo de la desigualdad social más que nada, porque esa están es Claro. los la que están palabra arriba y los exacta, que están desigualdad abajo, social. claro, son los inferiores, entonces ya los cabecitas negras, son los que trabajan, no pueden trabajar de otra cosa, que ahí ponían el ejemplo, los albañiles, las mujeres, el servicio doméstico, y los otros eran para otra cosa, para un trabajo más intelectual. Esa es la desigualdad social, Ujú. que se explicaba así, el nuevo y el viejo racismo, que ahora no se habla de lo biológico más que nada, pero está la diferencia. Que es lo que vos decías recién, que ponía el ejemplo de los médicos y la enfermera. Claro. Hay una de las chicas me pasó alguna de las preguntas que han tomado en los parciales. Y está, por ejemplo, en el texto de Racismo, Colonialismo y Violencia Científica de Eduardo Menéndez, establece que comprende que el racismo, en términos de una situación clara de raza o de color, es una actitud simplista y mistificadora del problema. ¿Vos cómo vas a argumentar que el autor sostiene esta postura y cómo define el racismo, incluyendo el papel que tiene el racismo dentro del modo de producción capitalista?
Acá es simplemente poner por qué Menéndez sostiene lo que es racismo y por qué lo relacionamos con el modo de producción capitalista. ¿Sí? No es mucho más que eso. Y una pregunta que sé que siempre cuesta un montón. Esperen que quiero ver si acá. Yara, entonces, ¿por qué sostiene Menéndez su postura, como él lo dice, del racismo? Porque, ¿en base a qué contexto? Vos fíjate que Menéndez define a lo que es el racismo, en que no es, o sea, no es solamente segregar judíos o discriminarlos Sí. por color, ¿sí? Sino que él habla también de esto otro. Quedó acá. Esperen, porque yo, chicas, así como la terminé de rendir, tira la mierda el material. Justifica La fuerza de producción habla, justifica por la fuerza de producción. Justifica la jerarquización y la distinción que se hace entre negros y blancos. ¿O no? O sea, por la evolución del hombre. Dame un segundo que yo perdí toda la mierda. ¿No es porque es apoyado por la ciencia esa Sí, jerarquía? la parte que es apoyada por la ciencia. Sí, es como dice Micaela, que es una construcción social el racismo, y toda construcción social responde al poder. No me quedó ni el material en PDF. Qué bestia que soy. Y en eso también entran los modos de producción y la fuerza de producción, ¿era eso? Sí. Claro, el modo Ese de es el producción poder. capitalista. Claro, que son Sí, el que gana más y el que pone el material. El Y la fuerza de igual capital. no se producción que vayan, gana una miseria, que es el trabajador. igual no se Mica, vayan tanto por ese lado, por ahí, el porque por ahí concepto se que van a diste me embatatar gustó. más, por ahí Subilo. se van a embatatar más, ¿sí? Sí, Volvemos pero a lo mismo. por ejemplo, el racismo viejo justifica la jerarquización, donde los blancos eran superiores a los negros. Y el racismo actual influye más sobre la categorización social, como el ejemplo que dio Yara con respecto a enfermeros médicos. Claro, porque ahí entramos, podemos retomar un poco el concepto de hegemonía que vemos de Gramsci en SEA, y genera la jerarquización desde ese lado, desde el pensamiento hegemónico. Pero de Tal nuevo, cual, no tal cual. se embataten con el concepto de racismo y no se vayan tanto a querer súper expandirse, porque muchas veces menos es más. Entonces, no es necesario que escriban 5 páginas para hablar de los conceptos, sino que los relacionen bien a los conceptos. Esto se los digo porque yo el parcial lo aprobé y no escribí 15 hojas, al contrario, con la misma hoja de las preguntas, o sea, que nos dieron así de las preguntas ahí mismo, contesté yo las 5 y me alcanzó para aprobar el parcial. Entonces, a mí, a ver, no me saqué una nota súper excelente, pero a lo que voy es que la cuestión está en cómo se relacionan los conceptos, no en si escriben más, significa que va a estar mejor. Y traten Lo de importante es que puedan entender, encontrar el por qué es racismo y por qué se relaciona con lo otro. claro, o sea, siempre es Claro, eso. yo lo tomé como que, y fue la única que saqué bien, porque las otras fueron pocos puntos, de que tiene la apoyatura sobre la ciencia. La ciencia dice que el negro es para el trabajo forzoso, para el trabajo de fuerza, y el blanco es el inteligente. Hasta que después llega otro científico, analiza lo mismo que analizaron los otros, pero sin saber cuál era de cuál. O sea, si era rubio, si era negro, y el resultado arroja que eran todos iguales. O Que sea, no hay mejores ni peores, lo relacionaste con relativismo. claro,
Ah, mira, no me di cuenta. Gracias. Claro, ahí No, o sea, está la cuestión. lo comparó y no supo cuál era el cerebro del negro y cuál era el cerebro del blanco. Y fue lo comparó y dijo, mirá, la verdad que son iguales, yo no veo que este sea mejor o este sea peor. Si vos no sabés, o sea, no lo vas a comparar y vas a decir, no hay mejores ni peores. Son iguales, pero cada uno viéndolo desde adentro. O sea, que somos todos distintos, pero a la vez todos iguales. Eso ya es diversidad. Bien. O sea, en Pero relativismo cultural solamente te dice que no hay mejores ni peores, porque el racismo dice que sí, que los negros son peores que los blancos. claro, solo sirven para el trabajo de fuerza. Claro, en relativismo te dice, acá no hay nadie mejor que nadie. Esto de que yo soy el jefe y vos sos el esclavo no existe. No hay mejores ni peores. Cada Bien. uno se lo tiene que ver y juzgar dentro de su propio término. Al negro se lo juzga viéndolo como negro siendo uno negro. Al blanco se lo juzga siendo uno blanco. No vamos a poner algo universal. Es como si en la facultad pusieran quisieran regular algo universal y decir, bueno, a la gente que recursó le vamos a dar, no sé, 3 puntos más porque ya la recursó. No, acá no es que porque la recursaste tenés más beneficios, son todos iguales. ¿Sí? No hay mejores ni peores. El que la haya recursado 3 veces no es mejor ni es peor que el que recién la está cursando. No, yo la recurso la segunda vez y saqué un 4, así que no soy mejor. Por eso te digo, ¿sí? Por ahí lo vamos buscando otros ejemplos para que sea más fácil de entender. En realidad, para entenderlo como quiere la materia, te tenés que enfocar sí o sí en los 3 contextos históricos que se da. Antes de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y posguerra. Perfecto, gracias. Yo lo que les puedo ofrecer, mañana tengo franco, así que dentro de mis posibilidades, ahí me pasaron las preguntas, es ayudarles a ver de qué forma lo pueden relacionar. A ver, no es escribir o memorizarse lo que yo les pueda poner, pero por ahí al leerlo y decir, ah, mira, era esto, obviamente después cada uno lo va a acomodar a sus palabras y fundamentar leer el texto. Sí, buenísimo, porque eso es lo que yo necesito, ver ejemplos de cómo relacionarlos, porque es lo que más me cuesta. Es que en realidad cuesta relacionarlo verbalmente como trasladarlo a la escritura. Claro, porque tal vez yo ahora estoy hablando con ustedes y me sale, pero me cuesta plasmarlo en la escritura. Me voy por las ramas, se me mezcla todo y chau, perdí. Ya era el segundo año que me pasa lo mismo. Y tal vez yo ahora, capaz que vos misma me dijiste ahí, lo relacionaste con otro tema. Yo no me di cuenta, no. Yo, la verdad, a ver, no les aconsejo, chicos, tírensela libre, porque no se los aconsejo. Depende de cada uno. Yo, la verdad, la recursé 2 años. El primer año rendí el primer parcial, me sacó un 4 y dije, chao, la mierda, no la rindo más. El segundo año no llegué en el primer parcial, la dejé ahí, nomás, porque me daba paja ir. Y ya lo último, terminé toda la materia y me quedaba solamente debate y dije, chao, no voy a perder un año, me tiro libre. Me tiré a la primera mesa de cara dura, hablando, así como lo hablaba con usted, lo estoy hablando con ustedes. Me presenté, me sacó un 4 y el profesor me dice, la respuesta está, pero no está desarrollada. Me dice, me habían preguntado, una de las preguntas era por el texto de Mario Testa. Ni lo había leído el texto de Mario Testa, no sabía ni de qué carajo hablaba. Para la segunda mesa de febrero me leí todos los textos, menos el de racismo. Me leí todos los textos y fui solamente con los textos leídos. No, a mí me pasó el año pasado, saqué 5, recuperatorio 5, este año la recurso, saco 4. En vez de ir mejor,
voy a peor, voy bajando. Es cuestión de complicado, pero encontrar las palabras y de explicar el por qué. Sí, Dale, Ros. gracias. Ahí veo que Ros puso que a todos les pasa, que enganchamos el tema, o que por ahí también les va a pasar que quizás en la clase aportan un montón y se pone linda la clase, porque se pone linda la charla y uno engancha y dice sí, porque es así, porque es asá, pero cuando llega al parcial decís, ¿qué me está preguntando? Y es solamente por la forma en que plantean las preguntas, ¿sí? Yo me comprometo, ya que, bueno, si ahora el viernes le pasan el recuperatorio por este paro, me comprometo a mandarles en el grupo, si los chicos me autorizan, porque, bueno, es un parcial, fotos y demás, poder mandarles la pregunta y cómo yo expondría esa respuesta, ese desarrollo. Y después que cada uno lo lea, lo tome, lo deje, lo acomode, lo recorte, le agregue más, le saque palabras, le ponga menos. Y ahora, ¿cuándo hay paro? No tengo ni idea, por lo que escuché, Mica me dijo que el viernes hay paro de... Pero ¿y cómo sería el examen entonces, si hay paro? ¿No lo toma? No, se va a pasar porque hay paro no docente, entonces la facultad va a estar cerrada. Micaela, me gustó el concepto de racismo que tenés, ¿lo puedes compartir, por favor, en el grupo? Sí, ahora lo escribo, se los estructuró bien para que lo tengan y se los paso. Otra pregunta, chicas. La pregunta antropológica se la puede responder desde la otredad, diversidad y relativismo. De ahí surge la palabra, entendiendo esos tres términos, de ahí surge la palabra, de ahí surge la pregunta antropológica, desde la otredad, la diversidad cultural. Sí, ¿por qué? Porque la pregunta antropológica van a ser del encuentro con ese otro cultural. De ese grupo, de ese otro cultural, de esa experiencia. Y ¿No es recordá que cierto? hay 5 características más que tiene esa pregunta antropológica, porque nace de ese encuentro. Sí, Pero ese no encuentro es requiere abstracta. de que sea en un contexto histórico, en una Social, personalidad. concreto, social y Exacto, concreto, histórico. exacto, que no es una Claro, pregunta al la aire. experiencia de la alteridad. La experiencia con la Cuando alteridad, lo eso es lo describí. que de ahí nace. Mucha ida y vuelta tiene, che. Es muy capciosa la materia, pero yo no tengo problema, yo me comprometo a mandarles las preguntas y las respuestas como al menos yo las fui dando, las fui entendiendo, y que después cada uno de ustedes lo vaya tomando y vaya diciendo así, bueno, esto se refiere a esto, y la pueda cambiar, en el sentido de que no sea un me lo aprendo de memoria, porque yo, por ejemplo, o sea, es una materia que para estudiar de memoria no sirve. Como verán, no sirve para estudiar de memoria. Pero vos por lo menos si lo entendés, lo lees y decís, ah, bueno, esto se relaciona con esto. Y lo entendiste, lo vas a poder desarrollar y darle vuelta para otro lado, pero siempre pudiéndolo justificar. ¿Qué es eso lo que busca la materia? Que uno busque todo el tiempo el porqué. Que creo que Matías lo sigue haciendo en las clases, el porqué, y por qué, y por qué. ¿Y por qué decís eso? Y capaz que todos dicen lo mismo, ¿no? Pero él quiere saber por qué lo decís. ¿Con qué lo justificás? Claro, tenemos que ser nenes de 5 años que preguntan todo por qué. ¿Y por qué? Pero les va a pasar en todos los ámbitos, chicos. Yo estoy trabajando en un sanatorio y por suerte tengo un supervisor de piola y cada medicamento que pongo, cada cosa que pasa, me dice, ¿por qué? ¿Y por qué le va a poner el goteo en ese número? ¿Y por qué le va a subir el goteo? ¿Y por qué le va a bajar el goteo? Y el respirador no me dice fuga. ¿Y por qué? Y porque me dice fuga de aire. Bueno, pero ¿por qué hay fuga de aire? ¿Qué está fallando? Yo te vi porque estuve cuidando enferma y vos justo estabas atendiendo. ¡Ay, sí, Eve! ¡Hola! ¿Y por qué? Vos viste que es un constante. ¿Por qué? Del por qué, del por qué, del por qué, y Yo le después voy te a preguntar,
Sí, Matías, ¿por qué no me aprueban? No, que no me falta nada para recibirme, Matías. Sí. A ¿Y por ver, qué? después en la práctica vos decís, ¿para qué carajo lo quiero? Pero colateralmente la tenés a la materia. ¿Y por Más qué? por ahí la van a tener y la van a sentir quienes se aboquen más a la parte comunitaria. O en centros de salud o en lugares sanatorios, perdón, en hospitales o efectores públicos. Se va a ver más esto del racismo, del relativismo, de la diversidad. Por ahí en un sanatorio privado como en el que estoy yo, hay, y a la vez no hay, más la diferencia se hace con las obras sociales y PAMI, pero eh, está bueno y es necesario. Lamentablemente quizás estaría bueno que se dé de otra manera la materia. Sirve en la práctica, Rosana, y depende de donde vos lo mires. Más que nada por el hecho de que te vas a dar cuenta que hay mucho racismo, no solo, estoy hablando en la atención para con el paciente o el sujeto de atención, sino que, por ejemplo, hay mucho racismo entre pares. Entonces vos ahí vas a empezar a aplicar esto de entenderlo. Ahí voy, amor. Claro, claro, pero bueno, te agradecemos igual el tiempo y bueno, si después podrías hacer ese meet, como vos dijiste, para que puedas descansar y ir con la bebé, pobrecita que te necesita. No hay problema. Yo sí me comprometo a pasarles esto. Ya Mica me dio el ok, así que yo ya me quedo en el grupo y les voy mandando preguntas y respuestas con la relación para que lo vayan teniendo y ustedes lo vayan acomodando a su gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Deberías dar clases particulares. Muchas gracias, Yara, por tu tiempo, por darnos esta No, clase, por de favor. ayudarnos a los compañeros que están por rendir al recuperatorio. Gracias a los que se quedaron hasta el final de la clase, digamos. Y nada, chicos, bueno, cualquier novedad que se esté dando con respecto al recuperatorio y la fecha que se pase, les voy a estar avisando por los grupos, estén atentos a eso. Y nada, cualquier cosa saben que nos pueden hablar por los grupos o por privado, siempre tienen a disposición, nos tienen a disposición en los grupos y por WhatsApp también. Así que nada, gracias chicos, que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias.